Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, depende de cuando escuchéis este podcast. Lo estamos grabando ahora mismo en miércoles por la noche de Barcelona, la 1 de la tarde de México. Estamos de nuevo con Eric Gómez, comentarista de ESPN, y lo conocéis casi todos por estar en Especialistas del Deporte, no sé si 3 o 4 veces a la semana con Raúl Alegre, porque ahora te tocó jugar ahí directamente ya de banquillo, nada, te tocó estar eh, alineado diariamente. Eric, ¿cómo estás? Hace rato que bueno, hace mucho que no hablábamos, pero te veo constantemente, aunque no nos comunicamos, pero realmente sigo bastante. ¿Cómo estás? Muy bien, Humberto, sí, muy feliz de acompañarte aquí de nuevo. Las veces que sea necesario, acompaño Gracias. a Raúl también y a ti. O sea, si Raúl necesita 3, 4 veces a la semana, tratamos de que así sea y obviamente también contigo las veces que requieras que estemos por acá, con muchísimo gusto. Pero sí, la verdad es que te lo decía yo ahí por WhatsApp que hemos estado platicando. Sí. Qué mejor momento para poder platicar de los Rams cuando están de verdad a la antesala del Super Bowl en una temporada rarísima, pero de verdad que al menos el lado de la nacional siento que ha sido bastante lógico. De la americana ya nadie sabe nada, pero de la nacional ahí sigue Los Ángeles firme. Sí, así es. Ahora hablaremos de eso, porque yo creo que estás, no sé si subvalorado sería porque yo oí tus comentarios sobre el coacheo de los Rams, que lo dejaremos un pelín para después, pero creo que ese partido en Chicago, el coacheo de McVay, las condiciones, yo creo que fue un partido que, a pesar de que fue muy cerrado y pudo haber ganado Chicago, obviamente, pero creo que los Rams hicieron un partido que les va a motivar muchísimo para Seattle. Tendría que estar. Yo estaría muy asustado si fueran los hijos realmente. Sí, o sea, al final de cuentas, Sean McVay, esa es su gran virtud, se adapta al tipo de partido que tiene que jugar para poderle ganar al rival o al menos hacerle daño. Yo creo que mucha gente está viendo a Seattle y a la gran defensiva que tienen y están pensando que este va a ser un tipo de partido y yo lo que les diría es, revisan los dos partidos que disputaron esta temporada. Se jugó al ritmo de los Rams, no de los Exacto. Seahawks. Y si hay un equipo que le puede hacer daño a esa defensiva, son los Rams. Entonces, al final de cuentas, yo lo que quizás me estoy adelantando aquí un poquito, pero yo elegí a los Sí. Rams para ganar este domingo y la razón es muy sencilla, la platico con Raúl todo el tiempo. Yo confío en el famoso binomio. Si Ujú. tú tienes de un lado a Sean McVay y a Matthew Stafford y tienes, con todo respeto, porque son grandes profesionales, del otro lado a Mike McDonald, que es un coach novato, y a Sam Darnold, que está en esta ronda por primera vez en su carrera, ¿en quién vas a confiar? Yo confío más en el binomio de los Rams porque la experiencia vale muchísimo en estas partes de la Sí. temporada. Oye, Eric, ahora hablamos de los Rams, lo vamos a dejar un poco para extendernos un poquito. La conferencia americana, estábamos hablando Ujú. hace rato tú y yo aquí, mientras abríamos el micro, que está un poco quizás más abierta, más incertidumbre, pero hay una imagen que a mí me sobrecogió realmente cuando Josh Allen en la rueda de prensa, entre lágrimas, decía que él no había dado lo suficiente, que él tenía que haber dado más para su equipo. No sé, es que no sé si Josh Allen es uno de esos quarterbacks tipo Dan Marino, ¿sabes? Que es un gran quarterback que está en el momento equivocado, en el equipo equivocado, además rodeado de grandes estrellas en la conferencia americana. Y este año, que es cuando tenía esa ventana de oportunidad de poder llegar sin demasiados problemas, el partido se complicó de una manera y yo creo que el head coach de Bills, pues yo creo que realmente fue un poco el problema, pero no sé, la ventana de oportunidad que tiene este señor con todos estos marcadores que hemos visto en playoffs desde el año 2019 es durísimo, durísimo para la Bill Mafia, para la fan de los Bills. ¿Qué opinas tú de este jugador, Eric? Josh Allen, hay mucha controversia en Estados Unidos y sobre todo con los aficionados de ciertos equipos porque se siente que a Josh Allen como que le dan mucho cariño pese a que es un tipo que, como bien mencionas, así dicho de la manera más sencilla posible, no ha ganado nada todavía. Exacto. Eh, yo creo que uno puede reconocer el grandísimo talento que tiene porque sí lo tiene.
es uno de los mejores tres quarterbacks de la liga y me atrevería a decir año tras año compite por ser el mejor individual, ¿no? O sea, dentro de la posición. Y también es cierto que en los momentos importantes, en varios partidos de playoff, no es el primero no ha dado lo que él tiene que dar para que el equipo dé ese último paso. Y como tú lo mencionaste, no solamente ha sido contra Kansas City, hay que recordar que Cincinnati le ganó un año a Buffalo también para llegar a ese Super Bowl que jugaron contra los Rams. Ese Ujú. Super Bowl para mí, con todo y Joe Burrow y con todo y lo bien que estaba jugando Cincinnati esa temporada, yo tenía favorito a Buffalo. No lo lograron. En al menos una ocasión contra Kansas City en los playoffs me parecía que Buffalo estaba más fuerte. No lo lograron. Hay mucha culpa que se puede repartir. Mucha gente le gusta señalar a Sean McDermott. Yo creo que es un head coach que sinceramente, pues no es Bill Belichick, no es Andy Reid, ni mucho menos, pero yo creo que el verdadero culpable de esta historia, y lo estamos viendo porque el día de hoy que tú y yo estamos grabando esto, hubo Sí, una conferencia de prensa entre el dueño, Terry Pegula, y Brandon Beane, que lo acaban de ascender, en donde el dueño dijo cualquier cantidad de tonterías, en donde básicamente dices, hablas mal de un jugador que tienes en el roster, como Keon Coleman, y dices, Brandon no quería a Keon Coleman, lo quería el coach. Y sí, Brandon se puso de buen soldado y lo eligió. Oye, el trabajo del general manager no es hacerle caso al head coach con los exactamente. jugadores que él quiere. Y hay videos de Brandon Bean estando muy emocionado por seleccionar a Keon Coleman. Entonces, en el peor de los casos, nos están diciendo una mentira y en el mejor de los casos, Brandon Bean se está viendo como un títere del antiguo head Exactamente. coach. Es terrible. Yo creo que la disfunción dentro de la institución de Buffalo va mucho más allá de Sean McDermott y creo que eso también le ha afectado mucho las chances a Josh Allen de acceder a un Super Bowl. Lo hemos visto, Dan Marino es un Total. excelente Sí, ejemplo, sí. pero otro ejemplo que yo utilizaría es el de Philip Rivers con los Chargers, Ok. porque ese equipo tuvo varios equipos. Oye, ¿cuándo tienes en su prime a tres tipos de Salón de Fama tan poderosos como LaDainian Tomlinson, Antonio Gates y Philip Rivers y el equipo no pudo Totalmente. ganar nada? Es la disfunción de la institución. ¿Por qué Kansas City sí gana? ¿Por qué los Rams sí ganan? ¿Por qué Dallas no gana? Porque todo parte desde arriba. A mí me parece que Exactamente. Stan Kroenke con los Rams ha hecho un excelente trabajo de poner a Les Snead y a las personas que necesitan estar a cargo de las operaciones en su lugar, ¿no? Y dejarlos Totalmente de trabajar. acuerdo. Terry Pegula con Buffalo creo que cometió un error muy grande al ascender a Brandon Bean y esta que quizás fue la mejor oportunidad para Josh Allen sin duda y no se culminó. Sí, porque al final como que los jugadores quedan expuestos en el campo, o sea, es lo que tú ves por la televisión y te puedes molestar del famoso pase este a Cook, que realmente siguiendo la regla, viendo el partido, viendo todo, nunca tuvo posesión y fue como un No. deslizamiento del balón hacia el defensivo, pero sabes como que te quedas con esos puntos y no, como que te quedas viendo lo pequeño y no acabas de ver lo grande. Y entonces yo Ujú. creo que también los aficionados también tendríamos que aprender un poco más y por eso sinceramente, el hecho de que vengas me gusta mucho porque lo que vosotros habláis en el programa es justamente como abrir la ventana, ¿sabes? Y asomar la cabeza y decir, mira, pues está todo esto más allá y no solamente está Josh Allen o los jugadores o el clima o lo que pudo haber pasado, sino es algo mucho más grande y eso creo que tendríamos, bueno, deberíamos de empezar a entenderlo, pero también la NFL está creciendo tanto en las redes, hay tanta polémica, tanto que te hablan más que de ver un vídeo de una jugada, te hablan como de un fotograma de una recepción que puede ser, depende del ángulo donde lo veas, te puede variar mucho. Creo que ahí esto es muy importante lo que estás diciendo y podríamos hablar de muchas otras cosas, no solo de Búfalo, me parece. Yo creo que eso que mencionas del debate en redes sociales también está hasta cierto punto podrido, Sí, porque yo creo que hay gente que ya no está nada más alegando el tema por realmente querer cambiarle la manera de pensar a los que lo vimos de forma distinta o algo por el estilo. Yo creo que esa gente lo hace mayormente para monetizarse y para crecer en redes sociales. exactamente.
están buscando nada más que los que no estamos de acuerdo, eso no fue una atrapada y para mí fue Totalmente. bastante claro que fue una intercepción. Quieren que la gente como yo se meta a comentarles y les diga, no, estás equivocado. Ya, mira, para estas alturas ya se sabe todo, ya se explicó de todos los ángulos, con el libreto de las reglas en mano y absolutamente todo lo que se pueda decir. Entonces es muy penoso que esa situación sí se siga viviendo, pero al final de cuentas yo no sé si beneficia tanto a la NFL ese tipo de discurso. Lo que sí beneficia es que se entienda que no fue por esa jugada, lo que mencionaste tú hace rato. No es nada Exactamente, más exacto. el hecho de que se haya marcado eso como una intercepción o que a Tre'Davious White le hayan marcado dos pass interference en el último drive de Denver. Josh Allen, lo mencionamos en el quinto cuarto, Raúl y yo. Los Bills pierden por 3 puntos ese partido. Josh Allen Sí. suelta la pelota con 12 segundos al terminar la primera mitad. En el segundo cuarto quedan 12 segundos, tiene un fumble terrible, Denver recupera y patea un gol de campo. Son 3 puntos. Al Sí. final de cuentas, los errores de Buffalo y los errores de Josh Allen fue lo que abrieron la puerta para que Denver ganara. Si Josh Allen tiene un partido pulcro y no suelta la pelota una sola vez, no estaríamos hablando de nada de esto. Buffalo hubiera ganado caminando. Totalmente. Pero es que además también creo que Josh Allen, yo no sé si, y luego hablaremos también de Chicago, pero creo que Caleb Williams o Josh Allen, que los comparan mucho físicamente y la manera de jugar, Ujú. veo a Dark, ¿no? Con los Giants de Nueva York. Vimos ahora a Fernando Mendoza, que acaba de ganar el campeonato del college en Estados Unidos, haciendo unas jugadas que creo que están de más, me parece a mí, la posición de quarterback. Ya no te digo como viejo que soy casi, ¿no? De eso antiguo, como se jugaba, sino simplemente que es un tío que es el más importante del equipo y no puedes constantemente exponerlo por un tipo de jugada. O sea, Fernando Mendoza también yo creo que si viene a los Raiders o al equipo que venga, no podemos esperar que haga lo que hizo en el college. Tiene que cambiar su manera de jugar. Si no, Dark en los Giants tuvo 3 conmociones este año. Entonces, va a durar ¿cuánto va a durar en la NFL? 2 años, 3 años. Y creo que parte de eso es lo que Buffalo también tiene que aprender a jugar en conjunto. Y eso es un equipo de conjunto, un juego de conjunto, perdón, quiero decir, el fútbol americano. Y nos fijamos demasiado en las estrellas, me da la sensación, Eric. Pues sí, pero mira, volviendo al punto de Sí, Buffalo, yo creo que es bastante claro que a ellos sí les faltó, a lo mejor no estrellas, pero sí algunos jugadores de impacto para rodear a Josh Allen en ofensiva y sobre todo en defensiva. Uno de los argumentos que siempre escucho en contra de Sean McDermott es, el tipo era un coordinador defensivo y sus defensivas eran mediocres. Por favor, vean la calidad de jugadores que tiene Buffalo. ¿Me sí. pueden decir un solo jugador en ese elenco defensivo que quisieras tú en los Rams, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que Tre'Davious White quizás es un muy buen corner, pero Bueno, de hecho lo no echamos vino de Buffalo y lo devolvimos a Buffalo. Estuvo un es lo poquito que en los Rams. para que veas. Matt Milano es un tipo líder, fuerte, un linebacker que ha sido bastante bueno durante varios años. Yo creo que ya él está también en la segunda mitad de su carrera. Y así podemos irnos. Joey Bosa es un tipo que literal fue descartado de los Exactamente. Chargers y que llegó a Buffalo y que resultó ser el mejor jugador que tienen en la línea defensiva. Imagínate, un descarte de Los Ángeles. Entonces, creo que eso también está nuevamente a los pies del dueño Terry Pegula y del general manager, que ahora es el presidente de operaciones, Brandon Bean. Y eso, repito, sí afecta muchísimo al desempeño de un equipo. Cuando tú hablas también del estilo de juego que puedan tener quarterbacks como Josh Allen, como Caleb Williams, lamentablemente, o como lo quieras ver, es un estilo que cada vez se vuelve más atractivo, pero que tienes que tener un cierto físico para poder llevarlo a cabo. No Exacto. podrías ver a un tipo como CJ Stroud o como Drew Brees tratando de jugar de esa manera en su momento, ¿no? Tiene que ser un tipo que mide 6'6", que pesa 250 libras, que básicamente está construido físicamente como un corredor o como un tight Sí, end, como lo es Josh Allen. exactamente. Totalmente de Caleb, acuerdo. Caleb Williams creo que es un poco distinto porque Caleb Williams sí gozó de una mejor línea ofensiva este año en Este Chicago de lo año. que tuvo el Sí. año pasado. Y él solamente utilizó eso cuando, para mi gusto, ya era la última opción. Y vaya que lo usó Sí, bastante sí. bien en Tremendo. este partido contra los Rams. Ese pase
de verdad de touchdown a Cole Kmet, el que todo el mundo vio y conoce, es para mí, yo no tengo tantos años quizás viendo la NFL como tú, definitivamente no tantos como Raúl, pero para mí Exacto, sí es uno de los dos, tres mejores pases que he visto en mi vida. totalmente de Eso, acuerdo. eso solamente lo hace un tipo con los, repito, con los dotes físicos, con las características Exactamente. que tiene alguien como Caleb Williams. Sí, sí, porque además que Lane Williams, y luego hablaremos también un poco, es que claro, al final ese pase en la posición que lo lanza es totalmente fuerza de brazo, tío. No tenía una manera cómoda de lanzar el balón. O sea, tenía creo que tres jugadores de los Rams encima. Se había retrasado 15 yardas. Y de repente tener la capacidad de concentración, por eso digo que el fútbol americano es una cosa muy mental, muy de concentración, de ver cómo está su receptor a tanta distancia y lanzar el pase preciso. O sea, independientemente de que al final fue un empujón o no, y puede haber la polémica de una posible interferencia de pase, tío, es que eso es quitar del sombrero. Yo creo que sí. Yo el otro día pensaba que no sé si es la mejor recepción que he visto yo, como mínimo, en los últimos 20 o 30 años. Tío. Yo no he visto una cosa tan extraordinaria como esa. Sí, yo pensé en el Hail Mary de Aaron Rodgers cuando todavía estaba con Green Bay. Pensé en un par de pases que he visto de Mahomes, así también muy acrobáticos y Sí, espectaculares, pero realmente eso es un corte aparte. total. Nada más ver la cara de Sean De Sean McVay cuando McVay. sucede la jugada, ya con eso tienes, ¿no? Para darte cuenta de lo especial y lo improbable que fue eso. Pero al final de cuentas, mira, eso también se lo comenté a Raúl en su momento el domingo, porque para mí es impresionante el hecho de que después de recibir un golpe anímico tan fuerte, Sean McVay tuvo la cabeza, el pensamiento de reunir a sus jugadores antes de que iniciara el tiempo extra para volver a centrarlos. Y vaya que funcionó, porque ese estadio estaba a reventar con Totalmente. los decibeles, la gente estaba encima. Tienes que tener un temple impresionante para aguantar ese embate, no solamente deportivo, sino ese embate anímico, y lo lograron perfectamente. Entonces, eso te habla de la calidad de head Del coach que entrenador. es. Además, hay un speech de eso, no sé si has visto en un vídeo, justamente donde él les dice algo como que vamos ganando el partido, o íbamos ganando el partido, pero si no ganamos, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada. Estamos en el presente, vamos a intentar salir a ganar, confío en vosotros y tirar para adelante, ¿no? Y lo hicieron, porque al final lo hicieron. Entonces, pero como te digo, es que si no, se nos va a ir el tiempo. Los Patriots. Creo que May también fue una prueba de fuego porque tampoco lleva haciendo buenos partidos. No, o Ujú. sea, yo creo que va a poder quizás ganar la final de conferencia contra Denver por la lesión de Bo Nix, pero, o sea, me refiero que mira, tuve una entrevista bueno, que me invitaron unos chicos que se llama La Osera aquí en España, que hablan, es un grupo de los Osos de Chicago, y yo les Ujú. decía, si los Rams pierden en vuestro estadio el domingo pasado, sería un fracaso para la organización de los Rams, pero si Chicago pierde, es un punto de inflexión también para mejorar lo que puede venir en el futuro de esa franquicia. Y creo que Patriots y Broncos de Denver están en ese punto, o sea, han podido llegar, que han sido los dos más consistentes dentro Ujú. de la conferencia americana, pero no se les ha visto sólidos a ninguno de los dos, me parece, en estos partidos que hemos visto la semana pasada. ¿Cómo lo ves tú? Son los dos equipos más sólidos, aunque repito, yo creo que fue una oportunidad de oro que desperdició Buffalo, sinceramente. O sea, eso ya partiendo Sí, desde esa llave, esa parte de la llave de la conferencia, pero del otro lado también lo de Houston fue, sí, fue peor. lo Lo de dijiste, Houston fue fue peor tremendo. porque qué manera de echar a perder una temporada. Yo estaba, mira, entrando a ese partido, mi análisis era: lo único que tiene que hacer CJ Stroud es manejar la ofensiva. No tiene que hacer nada espectacular. La Exactamente, defensiva es tan buena que puede ganar ese partido solo. Él procede a desperdiciar todo el partido y toda la temporada para Houston. Entonces, sí fue muy penoso ver eso. New England se aprovechó, y New England también defensivamente hablando tuvo muy, muy buen partido. Eso es algo que creo que no se ha destacado mucho cuando se habla de los Patriots, exactamente, pero con Drake May, la verdad, es la mejor situación posible, Humberto. O sea, estamos hablando totalmente. de
de un equipo que se va a enfrentar no al suplente como fue con Filadelfia Nick Foles en aquel Super Bowl, que él ya tenía varias semanas jugando y ganando con el equipo. No, este es Exacto. un tipo que va a entrar en frío en el momento con mayor presión de toda la temporada. Va a ser sumamente complicado, inclusive en casa, para que los Broncos realmente puedan, para mi gusto, tener una identidad ofensiva durante el partido. O sea, ¿qué haces? Le Sí, dices al muchacho, sal y suelta el brazo y vamos a ver qué tienes, o sales a jugar más conservadoramente, tratando de correr la pelota y ocupando a la defensiva de ganar el partido cuando la defensiva realmente no ha sido la que fue al inicio de la temporada. New England tiene todo para ganar. Yo ahora creo que, curiosamente, ellos están en los zapatos de Houston. Drake May lo único que tiene que sí, hacer exacto, es es el no pulcro, exacto. no tiene, claro, no tiene que hacer gran cosa, él no tiene que vestirse de héroe, porque si él tiene 3 balones sueltos, 4 balones sueltos como los que tuvo contra Houston, lanza una intercepción o dos como lo hizo contra los Chargers, Exactamente, eso es lo que le puede abrir la puerta a Denver para ganar este partido, porque exactamente. no es, o sea, de ninguna manera va a ser favorito Denver, no lo es en las apuestas. Y te voy a decir otra cosa, New England es el único equipo que terminó con marca invicta en la temporada regular como visitante. Entonces son muy incómodos como visita, no los va a intimidar esa situación. Y si Exacto. Mike Vrabel los tiene preparados, van a salir a ganar. Es que además Mike Vrabel es otro gran head coach, o sea, lo que ha hecho con estos chicos jóvenes y es que de un año a otro fue como la noche y el día, ha sido que luego te pones a pensar cómo lo dejaron ir los Titans en su momento a una mente maestra como este hombre, que llega a su casa al final, está cómodo con un equipo que es, pues es leyenda aparte de los Patriots él mismo, y ha llevado a un chico, lo ha sabido dirigir, que el año pasado tampoco May tenía esos Ujú. despuntes como ahora, tenía algunos destellos, pero este año yo creo que también tiene que quitarse algunos dejes del college, esos arriesgues de correr y tal, que yo no sé si están en el playbook de Brable, que puede ser que sí, pero creo que ese es un defecto y yo soy muy estricto con eso, porque creo que el mariscal de campo tiene que ser una cosa muy pulcra y muy para lo que eso. Yo creo que los quarterbacks corredores o que hacen cosas más allá de su propio desarrollo, de su propia posición, creo que siempre tienen algún tipo de problema. Es lo que dices tú. Si ellos consiguen no hacer su juego, la defensiva de Denver es tremenda. Entonces puede ser un partido o muy abierto a favor de los Patriots o un marcador muy, muy cerrado defensivo totalmente. Sí, lo único que yo considero que puede ponerle algo de presión a los Pats es si sale Denver con el playbook abierto y les funciona. Si Exacto. Jared Stidham, que por cierto sí tiene buen brazo y hay videos ahí de él, de lo que logró hacer con los Raiders, fue titular un solo partido creo con los Raiders, pero fue contra los Chiefs y los Chiefs estaban al 100% y les jugó un partidazo. Lo conocen en Nueva Inglaterra porque fue drafteado por los Patriots y fue coacheado por Josh McDaniels por varios años en New England y en Las Vegas. Entonces, no va a ser una sorpresa para la defensiva de los Patriots lo que pueda hacer este muchacho. Aún así, si él logra el primer drive, ¿no? Imaginemos, Denver tiene la pelota y es un drive de 8 jugadas y 6 de ellas fueron pases y Denver anota, bueno, eso ya al menos hace interesantes las cosas porque le obliga a New England a contestar. Exacto. Pero, a ver, hazme eso 4 o 5 veces durante un partido, creo que ya se vuelve más complicado. Y por eso te digo, es muy, muy, muy difícil ver un escenario en donde Denver puede superar esto. La cara de Sean Payton después del partido lo dice todo, Sí, ¿no? En donde le informa a la prensa. totalmente. Oye, y luego a la conferencia nacional. Tenemos, mira, deja ver si encuentro la imagen porque al final tengo que ir un poco buscándolo yo, que te lo quería mostrar, lo tengo, bueno, aquí, se cuela San Francisco, pero estamos hablando de la mejor ofensiva de la liga, porque los Rams en yardas y puntos anotados es la mejor defensiva también en yardas es la de los Seahawks, luego la segunda mejor ofensiva era la de San Francisco hasta que los han eliminado, pero es que claro, estás haciendo como un Super Bowl anticipado, o sea, quizás yo siempre, no sé qué piensas tú, pero yo siempre pienso que los juegos de final de conferencia y los de división
los divisionales quizás son los mejores partidos de la temporada, porque a veces el Super Bowl es muy descompensado, está nervioso, y ya no juegas igual, pero creo que este Rams contra Seahawks es un partidazo, Eric. Es el mejor partido, creo, hasta ahorita de los playoffs. Sinceramente, creo que lo dijiste todo en el sentido de que yo lo clasifico como que los partidos divisionales son raros. La lógica no suele imperar porque los equipos se conocen tan bien que tú puedes tener muchas sorpresas que van en contra de lo esperado. Exactamente. Yo estoy muy, repito, en el barco de tu equipo y de tu head coach en este partido porque considero que Mike McDonald es un tipo que sí sorprendió a muchos llegando a Seattle, armaron un excelente equipo y ofensivamente, curiosamente, él es un coach defensivo, pero ofensivamente, curiosamente, también han mantenido una línea muy potente en varios partidos y Mike McDonald se ha ocupado de fortalecer esa defensiva al grado de que la comparan con el Legion of Boom, ¿no? Pero nuevamente, lo que dije hace rato, yo confío en que Sean McVay, como lo hizo ante Chicago, va a encontrar la manera de ganarle a este equipo, va a encontrar la manera de incomodar a la defensiva y creo que va a ser un partido similar a lo que vimos 2 veces antes esta temporada, que es, ¿sabes qué? Te reto a que anotes más puntos que yo. Que yo, exacto. Voy a tener a Puka, a Nakua, a Davante Adams, a Kyren Williams corriendo rutas largas. Los wheel routes de pase que le hacen a Kyren Williams me parecen increíblemente efectivos contra los linebackers de Seattle, que los linebackers de Seattle sí son mucho de presionar. Dejan Exactamente. el centro del campo libres y ahí es donde Exactamente. Kyren Williams o este muchacho, el tight Blake end, Corum. Ah, no, Blake Corum también, pero el tight end Calvin Parkinson, sí, Parkinson puede correr, Taylor Higbee. puede Ah, comer. Sí, Parkinson me gusta más que Higbee para ese tipo de rutas porque siento que es más rápido, es un poquito más veloz. bueno, Entonces, dices Ferguson, ¿te mm, refieres? correcto, Al Canelo Ferguson, que le correcto, llaman. correcto. Entonces aquí el matchup me parece bastante favorable, pero te digo, yo no quito el dedo del renglón tampoco en decirte que la defensiva de Seattle, con el puro talento que tienen, van a poner también en aprietos en varias ocasiones al game plan de los Rams. Y los Rams, curiosamente, no se habla mucho de su defensiva porque también fue parecido a Denver. Creo que iniciaron muy Ujú. bien, tuvieron varios partidos ahí hacia la mitad y el final de la temporada que no favorecieron, sobre todo en tema de puntos, pero hay muchísimo talento que cuando las cosas se Totalmente. ponen duras, mira, en el clima de Chicago vimos cómo jugadores del calibre de Jared Verse dominaban la línea y obligaban a Caleb Williams a hacer ese tipo de cosas de las Exactamente. cuales platicamos. Sam Darnold no tiene el atletismo que tiene Caleb Williams y creo que Sam Darnold es un tipo que tiene que estar muy, muy, muy bien fijo su guión de partido para que él funcione. Es un manager, Exactamente. no es un tipo que improvisa. Y si los Rams logran presionarlo, se va a volver muy complicado. Y si eso que ni siquiera hemos hablado de la lesión de Zach Charbonnet, que es Exactamente. el máximo anotador de ellos y no va a estar. Eso es enorme. Es enorme. Además, Sam Darnold también está medio lesionado, que también un mal golpe de Burns o de Byron Young o de Kobe Turner, el que sea, también te puede torcer mucho el partido. Y estos dos Claro. partidos que jugaron los Rams y los Seahawks esa temporada, Eric, que te lo pasé un poco el guión que había preparado, el score final entre ambos fueron Rams 58 puntos, Seattle 57. O sea, Ujú. en los dos partidos que hicieron, los Rams hicieron 3 sacks a los Seahawks. Fueron 6 intercepciones del equipo de los Rams a Sam Darnold. Y luego, si recordamos también el partido del año pasado que estaba en Minnesota, también los Rams Minnesota venía con un gran equipo, venían como primero de serie, o al menos era el segundo en su división con un mejor récord que el de los Rams, y la defensiva de los Rams, creo que cuando Sam Darnold ve a Jared Verse, antes era Aaron Donald, creo que al hombre le pasa algo en la cabeza, vamos a ver si él, porque es un gran atleta, nadie se esperaba viniendo de Jets o viniendo de Carolina Panthers como venía, llegar a este punto, que también hay que darle el mérito, o sea, está en la final de la conferencia, pero Totalmente. hombre por hombre, yo creo que los Rams después, y quería preguntarte a ti, y aprovecho ahora, quito esta estadística, yo te iba a hablar a ti del,
había muchos fans de los Rams en el partido de Chicago que estaban obviamente nerviosos y quejándose y tal, ¿no? Pero en los dos partidos, Eric, cuando Carolina también se puso un poco al tú por tú con los Rams y, y ese último drive de Matthew Stafford, él dijo, vamos a romperles el corazón a estos chicos. Hizo una ofensiva, o sea, tipo tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial. Y en este, cuando fue la intercepción de Cam Court, creo que fue, Ujú, Cam él Crow. también, Ujú, él lo dijo, vamos a matar el partido. Y hizo una ofensiva en un clima que no le favorece, que no les gusta, que es incómodo, y creo que entre el coacheo de McVay, la concentración, porque al final, Eric, yo creo que el fútbol americano, hablaste al principio de Buffalo, cuando no eres disciplinado, tienes muchos problemas. Y el ujú, equipo de los Rams, este equipo de los Rams, ya no te digo otro equipo, el equipo de McVay es un equipo disciplinado para jugar fútbol americano. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Por ello fue el equipo menos castigado de la liga. Solo fueron 74 castigos a lo largo de la temporada. Y lo que hicieron ujú. volviendo Kevin Dodson también a la línea, eso también fue fundamental. Pero cuando ellos, se habla mucho de esa parte débil de la secundaria de los Rams, es que fueron 3 intercepciones contra Chicago. O sea No, que la claro. línea, quizás Jared Verse no llegó a hacer un sack, pero presionan de tal manera que complican mucho la vida al quarterback y eso es una cosa que también vale muchísimo y sobre todo en un partido de playoffs. Por eso te digo, yo no, yo lo que mencionas de Matthew Stafford y la manera en la que resolvió los previos dos partidos de playoff, eso es lo que lo distingue a él comparado con muchos otros quarterbacks en esta liga. Y te digo, yo no, a mí no me parece que Sam Darnold sea malo, ni mucho menos, al contrario, Sí, me sí, parece que exacto. es un tipo que tuvo un renacimiento impresionante y me da mucho gusto ver que salió del yugo de los Jets, porque los Jets no se la pasan arruinando jóvenes talentos, pero el tipo realmente no le veo yo todavía ese mismo instinto, ese mismo, siquiera el mismo talento, ¿no? Que alguien como Matthew Stafford en un momento clave como ese tipo. Puede que esté equivocado, lo veremos el domingo, pero al final de cuentas Totalmente. no así a priori. Yo insisto y repito que apuesto primeramente por Stafford y McVay antes de un head coach muy talentoso, pero que es novato en Mike McDonald y un quarterback que apenas lleva una victoria de playoff en su vida, que fue la de la semana pasada. Sí, totalmente. Al final es que la experiencia, o sea, el equipo de los Rams es un equipo muy joven y luego está esta otra estadística que ha sido el primer equipo en playoffs con 3 o más paradas o a parar los otros equipos en cuarto down. Contra Chicago hubo una tacleada de Quentin Lake cuando habían un poco saltado a Jared Sí, Verse para entrar de Swift para entrar a la zona de touchdown, que fue un placaje de los de toda la vida de fútbol americano, que el corredor de Chicago es tremendo. Y entonces, cuando se habla así de manera como general de las cosas, es una cosa que, independientemente que vuelvo a decir, tú me conoces, creo un poco de lo que hemos hablado, independientemente que yo sea fan de Rams, creo que a mí lo que me gusta es la NFL y el fútbol americano. Y creo que también ujú, se ha sobrevalorado mucho a los Rams durante casi todo el año, porque iban jugando mejor hasta aquella derrota contra Seattle, pero tampoco les daban el puntito de... Y luego se habló de San Francisco, se habló de tal, pero lo que ha hecho la defensa de los Rams en playoffs, creo que vale oro. Y es ahí donde también tienen un punto a favor, porque la manera en que juega Seattle, yo creo que los Rams si imponen la manera de cómo se tiene que llevar ese partido, los Rams tendrían que ganar en Seattle. por eso te digo que es un grupo que se ha medio desestimado o que se habla mucho más de la defensiva de Seattle, pero yo lo he visto en estos últimos dos partidos. Mira, lo de Carolina, en su momento, pues los Panthers encontraron la fórmula también para anotarles Exacto. puntos. No hay que recordar que les ganaron en la temporada regular, pero respondió la defensiva cuando tuvo que hacerlo. Y en este partido contra Chicago, creo que, o sea, mucha gente piensa que un equipo de Los Ángeles yendo al frío le va a afectar, va a ser duro para ellos y creo que a la defensiva sobre todo le vino muy bien. Entonces, estoy sumamente optimista, te digo, que Ujú. ni el frío de Seattle,
que ni las circunstancias del partido vayan a espantar a los Rams, y por eso yo te digo, los veo favoritos para ganar este partido, aunque Las Vegas Sí, esté en no, mi sí. contra, ¿no? Sí, es que además la había puesto hace un ratito, lo tengo aquí, que lo saqué hoy del internet y ya aquí los ponen. Lo ponen favorito a Seattle, obviamente porque juegan en casa y tal. Y luego otra cosa que quería comentar contigo, los equipos especiales de los Rams creo que también han dado un paso para adelante, porque Harrison Mavis, lo que hizo ese último shoot, también fue tremendo. O sea, no sé qué, ¿sabes? Porque Joshua Carty no me imagino cómo empezó la temporada tan dubitativo con aquellas dos bloqueadas de sus patadas en Filadelfia. Creo que psicológicamente le marcaron mucho la temporada. Y ese cambio que hizo McVay, que él es también muy radical. O sea, Cooper Cup ahora creo que nos funciona mejor Davante Adams, pues fuera Cooper Cup, que ese es otro tema que quería para cerrar el programa, hablar de Cooper Cup. Pero Harrison Mavis es un tipo atléticamente raro para ser un pateador, pero está el tipo con la sangre fría. Solo falló un gol de campo que nos hubiera dado Ujú, jugar mañana en SoFi Stadium. Pero, ujú. ¿qué le reprochas a un chaval que viene de otra liga, que es prácticamente un novato en la NFL y está ahí, que tu head coach confía en ti y realmente nos sacó el partido la semana pasada? Sí, o sea, al final eso que mencionas de McVay es algo que creo que se extrae de la escuela de Bill Belichick. Los Patriots fueron expertos en dejar ir a un jugador quizás un año antes, preferían Exacto, hacerlo un año antes que un año después. A lo que me refiero con eso es que tú ves a alguien como Cooper Cup y todavía tiene el talento para ser un receptor titular en esta liga, pero ya no es el Cooper Cup de hace 3, 4 temporadas. Y por lo tanto, la decisión fue correcta, porque si tú uh-huh. te mantienes atado al jugador por nostalgia, por lo que tú quieras, luego es digamos, los Rams intentaron canjearlo, no pudieron, pero es un jugador cuyo valor se deprecia inclusive aún más y le sigues pagando. Entonces creo que fue Exactamente, muy inteligente lo que hicieron, y me recordó mucho, repito, a esa época de New England en las que Bill Belichick hacía básicamente lo mismo. Con los equipos especiales, sí, o sea, qué tamaños de un novato en esa situación, por más que la patada no haya sido muy complicada en términos de yardaje, en exacto, términos de ángulo, no deja de ser una patada que define un partido de playoff, y que si la fallas, pues evidentemente no sabíamos qué iba a pasar después de eso, pero lo más probable es que pierdas el partido. Hubo confianza absoluta en él, y ahora lo vemos por qué. exacto, Entonces, ese tipo de ventajitas siempre son importantísimas, sobre todo en la postemporada. Hemos visto Super Bowls que se pierden por una mala patada, hemos visto juegos de playoff que se pierden o que se ganan, repito, por tener la ventaja en equipos especiales. Y ahí está un ejemplo muy claro también. O sea, es una fase muy importante del juego, es una de las 3 fases del juego, y es una que exacto. siempre te da puntos directamente, ¿no? Un pateador. Entonces, tienes que tener un pateador confiable. Y con Mavis lo hicieron los Rams. Hasta el momento no hay nada que reprocharle. Y como dices tú, más allá de que no tenga quizás el físico promedio de un pateador, lo Sí, que sí tiene el tipo es aquí, ¿no? La mentalidad de exactamente. hacer las patadas. Sí, que además él jugó en Indiana, si no me equivoco, entonces también le decía que él ir a jugar a la nieve de Chicago, pues le daba un poco igual, porque los partidos que hacía en Indiana ya los jugó bajo nieve. Eric, pongo esta estadística de Sean McVay, básicamente también para volver al principio, porque claro, yo creo que la era de los Rams, Sean McVay, si no me equivoco y me corregirás tú que tendrás el dato mejor que yo, creo que es el head coach menor de 40 años con mayor número de victorias en playoff, Ujú. me parece. Y Sí, no es va a correcto. conseguir la siguiente porque el cumpleaños el sábado y juega el domingo, y ya irá con Así 40, es. ¿no? Ya Pero se quedó ahí. Ujú. exactamente, se quedó en 10 si no me equivoco, que era la marca, me parece. Cuando tú tienes unos Rams de los vuelta a Los Ángeles, ¿no? Volver a reconstruir el histórico Rams de la ciudad de Los Ángeles, te buscas toda la manera desde construir el estadio, el head coach, el general manager que ya venía de San Luis. Pero si tú ves este récord de McVay, yo creo que si eres fan de los Rams,
tendrías que estar contento. O sea, puede ser que el domingo perdamos el partido y no vamos al Super Bowl, pero al final tienes un equipo como que es como la ciudad, muy exigente, es una ciudad que te tienes que estar en lo mejor, porque si no la gente se va a ver a los Dodgers, o se va a ver a los Lakers, o se va a ver a los Flippers, o se va a un concierto, o se va a ver el soccer, y tú necesitas tener la atención del público. Y creo que Ujú. este hombre, yo no sé cuánto dura en la NFL, pero yo no recuerdo a un head coach tan joven con tanto éxito. No, o sea, creo que en los últimos 20, 25 años sí hemos tenido casos como el de Mike Tomlin en su momento, que Exacto. tomó muy joven a Pittsburgh y ganó un Super Bowl también antes de los 40. Ahora, precisamente con McVay teniendo tanto éxito, cada vez están tratando de replicar eso los otros equipos y contratan a entrenadores más jóvenes. Pero por algo McVay es el estándar, ¿no? En esta liga, en esta NFL, por todo lo que ha logrado, no nada más haber ganado el Super Bowl, sino haber llegado a otro, y por el desarrollo de jugadores y el estilo ofensivo que tiene, la Y el manera que desarrollo él de tiene, coaches. la manera que él tiene de desarrollar coaches que luego se van a otros equipos, básicamente terminan compitiendo con él y aún así él logra la manera de mantenerse por delante. Es una cuestión muy admirable que no muchos head coaches les gusta, hacer eso, Mm, desarrollar a otros tipos. Pero al final de cuentas creo que eso, como lo mencionas, no sabemos cuánto tiempo más esté. Todavía es increíble, ¿no? Pero lleva ya el tipo 7, 8 años en la liga, va a cumplir 40, y aún así, pues te digo que sigue siendo uno de los head coaches más jóvenes y con más futuro si él así lo quiere. Hace algunos años, cuando el equipo no tuvo una buena temporada, se hablaba de que estaba él un poco ya quemado de esta situación, que sí, iba que a es buscar lo que está buscando Tomlin ahora, que es un trabajo en la televisión, etcétera, exactamente. etcétera. Decidió quedarse y ahí está el resultado. En términos de talento, en términos de gestión, yo creo que no hay absolutamente nada que se le pueda reprochar a él. Simplemente, pues hay ciclos para cualquier equipo y lo importante es tratar de mantenerse repleto de talento, y ahí es donde yo hago mención de Les Snead, porque Sí, evidentemente le ayuda muchísimo a Sean McVay tener un tipo tan bueno para evaluar talento como lo es Les Snead, que le permite conseguir jugadores jóvenes a los cuales no les tienes que pagar tantísimo dinero en agencia libre para conseguirlos, y que le permiten estar en el lugar en el que está ahora el equipo. sí, sí, totalmente. Ya el año que viene creo que habrá que hacerle una extensión de contrato a Pucanacua o alguna cosa así, pero sinceramente viendo esto, me da relativo miedo el hecho de que algunos jugadores se marchen, porque así como se prácticamente todos los asistentes de McVay a diferentes equipos, McVay no sé qué tiene la manera de, como la varita mágica de la eterna juventud de su gente y sigue funcionando. Además, creo que también ha ayudado mucho a la liga y esa es la otra pregunta que te quería hacer. Yo creo que esta manera de coachar de McVay, de cómo gestiona un equipo de fútbol americano, cómo motiva a los chicos, creo que también ha sido como un punto de inflexión porque ahora se está buscando un head coach joven que tenga esa manera de hacer, ¿sabes? Está como cambiando el rumbo de, al final vimos a Pete Carroll o gente que ya pues se quedó, pero a mí no me da, a mí me da igual que seas viejo, por el final yo claro, soy más mayor que tú, pero te tienes que mantener, que, como dicen aquí, que el viejo no se te mete en la cabeza. Creo que McVay ha conseguido hacer esa juventud de nuevo, renovar la NFL, a menos en el sentido de ver un juego bonito. Por el final ver a los Rams da gusto verlos, puedes ser fan de los Rams o no, pero son equipos que da gusto también verlos, ¿no? Y eso creo que es parte de la chispa de McVay. Yo creo que él, Kyle Shanahan y Kevin O'Connell, sobre todo, esos tres coaches en particular, son y que vienen del mismo árbol también de, Exacto. de, de coacheo, son las personas que llevan a cabo ese movimiento que mencionas, que han hecho de esta liga un poco más abierta. Llegó a haber años en donde un corredor no se drafteaba en la primera ronda porque el juego había transicionado a ser totalmente aéreo. Ahora estamos viendo que se está volviendo a un approach más equilibrado, pero evidentemente todo eso lo maneja o lo impulsa este trío de head coaches que te menciono. Exacto. Y el principal para mí, o sea, yo pongo a McVay en uno, a Shanahan en dos. Ahorita O'Connell lo tengo en tres, pese a la situación que vivió con su quarterback. LaFleur podría ser otro que también viene de ese mismo grupo Sí, de head también viene de coaches. lo mismo, sí. Y fíjate, la vieja guardia,
es muy diferente cómo maneja inclusive los que son enfocados en ofensiva, como un Sean Payton, ¿no? Por ejemplo, es una ofensiva Exactamente. mucho más estructurada, mucho más quizás conservadora a esta altura, pero que encuentran estilos distintos para tener éxito en la liga. Sí, porque además McVay también consigue una gestión del vestuario tremenda. Se veía también una imagen de Puka Nacua agradeciéndole a Davante Adams por si perdían o yo qué sé, el haber estado todo el año juntos, que Davante Adams es un receptor uno y Ujú. juega en los Rams como un receptor 2. Y ha salido en una rueda de prensa o en un podcast hace pocos días diciendo que él espera que todos los jugadores, o sea, Puka Nacua y tal, no sé cuántos, se retiren en los Rams porque él quiere retirarse con Matthew Stafford. O sea, que ve el ambiente este que hay en Los Ángeles, los Rams en concreto, o sea, yo no lo veo de esta manera como lo gestiona McVay en otros equipos de la liga, y creo que es ahí donde también tiene la fuerza que tiene este equipo de Los Ángeles. Sí, totalmente. O sea, eso es lo que quieres. No quieres a un equipo que ahorita, como lo que estamos viendo en Búfalo, se esté comiendo la cola, que haya situaciones adversas en el locker room, gente en Exacto, contra del coach, gente en contra del general manager o del dueño, o como lo quieras ver. Hay una armonía y eso, repito, pues es parte de la cabeza, parte del líder. Y Sean McVay, exactamente. yo por eso abrí este podcast hablando Sí, de ese momento en el partido del domingo pasado, en donde se anota el touchdown, repito, una de las jugadas, perdón, más espectaculares que vas a ver en tu vida. Y aún así, Sean McVay tiene el sentir y el pensamiento de decir, a ver, acérquense, vamos a salir adelante y vamos a reenfocarnos un poquito. Muchos otros equipos se hubieran doblado con ese momento y hubieran perdido el partido. Los Rams encontraron Ay, y ese es el resultado. Eric, ya para ir terminando, este es más o menos como empezamos y claro, se van eliminando, van más grises, ahora solamente quedan 4 equipos, con lo cual yo creo que los fanáticos de estos 4, bueno, de hecho de todos los que pasan en el playoff, de todos los que participan en este deporte, que es muy, muy difícil, porque yo siempre digo que la gente que le gusta el fútbol americano alguna vez en su vida tiene que ir a un campo de fútbol americano, porque ves la dimensión real de los grandes atletas que son, de la cantidad de cosas de tablero de ajedrez que se manejan. Y ahora tenemos a los 4 mejores que en 2025 consiguieron llegar. Yo creo que los fanáticos de los 4 equipos tenían que estar muy contentos. Y tienes una previsión de Super Bowl y algún favorito final, que bueno, creo que tú lo tuviste muy claro desde el principio de la temporada, pero un poco para cerrar el podcast. Yo había empezado desde la temporada con los Rams contra los Ravens. Yo pensaba que ese iba a ser el Mm, Super Bowl. A medida de que se fue desarrollando la temporada, ahí medio que pues dije, tengo que mantener el pick de cierta forma. Los Ravens cerraron bien, pero no lo suficientemente bien. La lesión a Lamar los afectó mucho. Iniciando los playoffs, yo dije, bueno, creo que voy a ir con Buffalo. Después de ver el primer partido de ujú. playoffs de Buffalo, donde casi pierden también con Jacksonville, elegí a Denver en ese partido y mira, ahí estuvo el resultado. Pero yo híjole, ya estuvo muy duro de repente ahí porque a mí Denver nunca me convenció para llegar al Super Bowl, Exacto. con esta lesión menos. Entonces, como estamos ahorita, mínimo el pick de los Rams se mantiene para mí, pero creo que los Patriots pues van a tener una oportunidad de oro porque nadie esperaba que este equipo estuviera en esta posición. Van a llegar, para mi gusto, al Super Bowl y va a ser la esperada revancha que han La querido revancha. los fans de los Rams, porque ese Super Bowl, que por cierto fue infumable, Sí, con Belichick y con McVay hace varios años, en donde sí, sí. Belichick la verdad sí le dio una lección muy fuerte a Sean Muy McVay. fuerte. Ahora ya la van a poder cobrar, aunque el tipo no esté allí, porque todo se está acomodando para que los Rams, o el que gane de la nacional sea el campeón del Super Bowl, que en este caso yo considero que van a ser los Rams. Muy bien, muchísimas gracias por ese comentario. Se agradece en este podcast. Eric, te agradezco un montón, como siempre, tu tiempo que me regalas para venir por aquí. Yo siempre creo que el fútbol americano narrado en español, entendido con sus reglas, con todo, nació en México y ha crecido muchísimo a muchos países. Ahora me da mucha alegría cuando estáis en los directos y está gente en Venezuela, está gente en Argentina, está gente en Honduras,
cuando tú en México éramos muy egocentristas, también hay que decirlo, cuando todo esto empezó, que era como que el único sitio donde se hacía todo, y de repente ves Sí. que ahora España también está creciendo un montón, ya tuvimos un partido, pero creo que lo que estáis haciendo en este podcast es, yo los cuento un poco, sabes, hay muchos, pero yo tengo mis favoritos y uno de ellos, si no el primero, es el vuestro, así Ujú. que por favor, trasládale toda esta alegría y emoción a Raúl Alegre, a Roberto Abramovich, que sé que está Claro. un poco ahí en el banquillo ahora, pero simplemente, o sea, no puedo no decírtelo, te agradezco muchísimo y creo que la gente que nos escucha también, el profesionalismo, la manera realmente de ser muy ecuánime, de ver las cosas en la realidad que son y transmitirlo de esa manera. Y creo que habéis creado un ambiente con los aficionados en esas charlas en directo y se van viendo los comentarios, que en otros podcasts ves comentarios fuera de lugar, pero creo que en el vuestro siempre se agradece incluso hasta los comentarios que puedan ser críticos con vosotros, ¿no? No, pues tratamos al final de cuentas no esperas que todo el mundo esté de acuerdo con lo que dices, nadie es poseedor de la verdad absoluta, ni mucho Exacto. menos, pero siempre lo trata de gestionar Raúl de una manera respetuosa que a mí me parece muy, muy sana y muy buena, porque pues todos estamos ahí, te digo, para disfrutar de algo que nos encanta y que nos gusta. Del comentario de México, pues también hay que admitir que durante muchos años había un rechazo quizás de Sí, muchas personas en otros países porque era un deporte que se veía netamente muy, muy estadounidense, exacto, muy exacto. americano en ese aspecto, y que la NFL ha gestionado muy bien a medida de que han tenido partidos en diferentes países para tratar de adquirir a nuevos fans y lo están logrando. Entonces, Totalmente. eso también se tiene que tomar en cuenta. Yo creo que no es que México necesariamente se quería adueñar de esto o verse como los únicos expertos del lado de habla hispana, sino que pues la geografía ayuda. El Sí, hecho de que exacto. esté tan cerca México de Estados Unidos y de que uno esté Para lo bueno y constantemente para lo bueno expuesto y para lo malo, sí. para todo. Constantemente expuesto a los partidos, eso te permite que tú pues desarrolles un cariño por el equipo y para los que crecimos por lo menos cercanos a una frontera o inclusive Exacto. en el sur de la República Mexicana expuestos a un equipo en particular como Dallas o como Pittsburgh, después como New England, como Kansas City, que se agarre 49ers. también 49ers, que se agarre también el cariño específico por un equipo y eso como suele ser en el deporte en general, te acompaña el resto de tu vida y es algo bastante lindo. Exactamente. Además, ahora está González, el safety de los Patriots de Colombia. Está el pateador también de los Pats, que es de Venezuela. Entonces, claro, eso también ya te abre como, ya tienes a alguien de tu país que se ha ido a estudiar a Estados Unidos o lo que sea, y ya está jugando ahí en la mejor liga, porque al final la NFL, insisto yo, que es la mejor marca a nivel mundial, lo han gestionado súper bien. Y bueno, insisto, te agradezco mucho a ti y a Raúl este espacio que sigue creciendo, que sigue estando allí, que no paráis, que están cansados después de los partidos y os conectáis. A mí me da pena porque solamente algunas veces he podido, porque claro, a mí empieza a las 2 3 de la mañana el directo vuestro, pero créeme que siempre me lo desayuno o me lo como para terminarlo de ver mientras estoy trabajando. Así que, Eric, toda la suerte. Muchísimas gracias y ojalá los Rams puedan hacer cosas más grandes todavía en las que han hecho. Así tenemos una excusa más para que vengas y digas, mira, ves, al final lo que yo hice, lo que dije, pues aquí está, ¿no? Creo que, porque además te digo, yo siempre, yo tengo en mi cabeza, y eso con esto termino, Clayton Kershaw, Matthew Stafford son muy amigos. Clayton Así Kershaw, es. Serie Mundial con los Dodgers, se ha retirado. Creo, y esa es una perspectiva mía, y tengo por ahí un pequeño vídeo que hice. Matthew Stafford se gana el Super Bowl, puede retirarse, y tengo yo la sensación de que Joe Burrow puede ser el Sí. futuro de los Rams, porque tenemos el Ujú. dinero, tenemos los picks, y eso podría ser como una gran manera de Matthew Stafford también de retirarse, y Sean McVay tendría continuar con un gran equipo, y yo Burro creo que estaría contentísimo de estar en un equipo estable, con una gerencia decente, con una línea ofensiva como Dios manda, y yo Burro en los Rams podrían ser Rams para los próximos 10 años, o sea, los próximos 10 años de McVay. Raúl y yo lo pensamos así, lo platicamos en alguno de los podcasts así, yo también creo que podría ser, pero pues el precio está en los Rams, pagar el precio ahí astronómico que le va a pedir Cincinnati y está bien, ¿no? Vale la pena.
Pero sí, mira, imagínate la cantidad de presión que le pondría a los Lakers, por ejemplo, el hecho de que Esto. tanto los Rams como los Dodgers ganaran su campeonato, porque pues evidentemente creo que los Clippers no lo van a hacer, pero los Lakers tampoco están tan... Es para el podcast de la NBA, este es de NFL, pero sí, no, Exacto. mira, te digo, yo muchas veces lo que uno predice o lo que uno piensa que va a pasar en una liga como la NFL 6 meses antes, mira, incluso a veces un mes antes, unas Ujú, semanas ujú. antes, te resulta ser irrisorio cuando te pones a analizarlo. El hecho de que los Rams tengan esta consistencia y estén tan cerca del Super Bowl cuando se pensó que así debería de ser desde el inicio de la temporada, no habla bien de mí ni de los que lo elegimos. Habla, repito, habla bien del equipo y de la manera en que se han gestionado. Exacto. Entonces, mucha suerte y sí, Gracias. totalmente aquí estamos para lo que gustes. Muchas gracias, tío. Cuídate mucho y un abrazo para todos por ahí. Buen provecho. Gracias, Eric. Un abrazo grande, No, tío. ¿de qué? Y lo Estamos que, súper y lo que siempre repito, tío, tú sabes que en Barcelona tienes tu casa cuando quieras. Siempre será muy un amable, gusto claro. compartir una mesa y hablar de No, con cosas mucho de gusto. NFL, obviamente, pero enseñarte la ciudad sería genial, tío. Así que, Ya te he dicho, cuenta con ello. Estamos planeándolo mi esposa y yo, pero todavía no tengo una fecha y cuando lo tenga, con mucho gusto te la comparto. Eric, muchas gracias. Gracias, Buen fin cuídate. de Hasta semana y buenos luego. partidos. Chao. Gracias, sí, esperemos. Bye bye.